¿Crees que lo has escuchado todo sobre los reyes medievales? ¿Las coronas doradas, los castillos majestuosos, los banquetes interminables? Entonces prepárate para descubrir el otro lado de la historia, el lado oscuro, cruel y olvidado por los libros de texto, porque esta noche vamos a sumergirnos en los rincones más sombríos del poder absoluto, donde los hombres que llevaban la corona no eran salvadores de su pueblo, sino pesadillas encarnadas. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas historias que no te dejarán dormir, o quizás te ayudarán a hacerlo de otra manera muy distinta. Ahora, cierra los ojos si lo deseas, relájate, y déjate llevar por esta travesía lenta y envolvente a través de los reinados más terribles que ha conocido la Edad Media. Todo comienza con un nombre que aún provoca escalofríos entre los historiadores más veteranos, un nombre que resume el horror del despotismo sin límites, el del rey Juan sin tierra, monarca de Inglaterra, cuya ambición solo fue superada por su crueldad naciendo como el hijo menor de Enrique II y Leonor de Aquitania. Juan nunca estuvo destinado a reinar, pero los giros impensables del destino y las muertes inesperadas de sus hermanos mayores lo empujaron al trono, un lugar que nunca comprendió y que utilizó como herramienta de venganza personal contra un mundo que jamás le dio lo que él creía merecer desde el primer día de su reinado. Impuso impuestos desmedidos, expropió tierras a nobles y campesinos por igual, y no dudó en hacer desaparecer a quien se interpusiera en su camino. Algunos decían que sus mazmorras olían a humedad, sangre y traición, y que los gritos que salían de allí no eran de esta tierra. No era raro que Juan se paseara por los pasillos del castillo en plena noche, descalzo, murmurando nombres y riéndose a solas como si los fantasmas de sus crímenes le acompañaran cada noche. Su traición a su propio hermano Ricardo Corazón de León, al no enviar ayuda cuando éste fue capturado en su regreso de las cruzadas, fue solo uno de los muchos actos que marcaron su reputación de serpiente sin honor. Los cronistas de la época escribían con pluma temblorosa cuando mencionaban su nombre, sabiendo que incluso las palabras podían ser castigadas bajo su mirada inestable. Cuentan que en una ocasión, hizo encerrar a un niño de tan solo 9 años en una celda sin luz durante semanas, solo porque su padre había cuestionado una orden real. Y cuando el pequeño fue finalmente liberado, no habló nunca más en su vida y caminaba en círculos murmurando letanías en latín antiguo. La leyenda dice que Juan disfrutaba del sufrimiento ajeno con un deleite casi infantil, como si cada lágrima derramada alimentara su trono de piedra. Pero no fue el único ni el más sádico, porque al este de Europa, en la región de Valaquia, vivía otro rey cuyo nombre todavía estremece los corazones de quienes conocen su historia, Vlad III, más conocido como Vlad el Empalador, o Vlad Dracula, una figura que inspiraría siglos después el mito de Drácula, pero cuya realidad fue aún más inquietante. Nacido en 1431 en la ciudad de Silloara, Vlad fue educado entre torturas, traiciones y prisiones. Siendo rehén de los otomanos en su infancia, aprendió desde temprano que el dolor podía ser un lenguaje, una moneda, una herramienta de control. Cuando finalmente ascendió al trono de Valaquia, encontró un reino dividido por la avaricia de los boyardos y la amenaza constante del Imperio Otomano. Fue entonces cuando decidió gobernar con el único idioma que conocía, el miedo. Se dice que empalaba a sus enemigos frente a su castillo, dejando que los cuerpos se pudrieran al sol mientras los cuervos arrancaban pedazos de carne, y que comía en medio de aquel espectáculo como si nada ocurriese. Un diplomático alemán describió cómo, al llegar al palacio de Vlad, tuvo que atravesar un bosque de empalados que cubría varios kilómetros, y que el olor era tan denso que lo acompañó por semanas incluso después de abandonar el país. Pero Vlad no se consideraba a sí mismo un monstruo sino un justiciero necesario, un hombre que devolvía el orden con sangre y acero, y para muchos de sus súbditos, fue precisamente eso, un demonio que protegía al pueblo de otros demonios mayores. Y sin embargo, no se puede ignorar la crueldad calculada con la que actuaba, ni la mirada vacía que los cronistas aseguraban que tenía, una mirada que no pestañeaba ni ante el llanto de una madre ni ante el suplicio de un traidor. Dicen que una vez hizo empalar a todo un pueblo, hombres, mujeres y niños, solo porque se habían atrevido a acoger a un enemigo en su territorio. La noche en que Vlad murió sigue siendo un misterio. Unos dicen que fue asesinado por sus propios hombres, otros que cayó en batalla disfrazado de soldado para escapar, pero nadie lo sabe con certeza. Su cabeza fue enviada a los otomanos como trofeo y clavada en una lanza en Estambul, pero su cuerpo jamás fue encontrado y hay quienes afirman que aún camina por los bosques de Transilvania buscando traidores bajo la luna llena. Esta es solo la primera parte del viaje a través de los reinados más oscuros, pero hay muchos más, cada uno con su sello de horror único, y los conoceremos uno a uno en esta noche interminable donde los susurros del pasado nos acarician los oídos como vientos helados entre ruinas antiguas. Y tras dejar atrás los caminos ensangrentados de Inglaterra y los bosques aterradores de Valaquia, cruzamos ahora los Pirineos para adentrarnos en el corazón de la península ibérica donde nos espera otro monarca cuya crueldad ha sido cuidadosamente disimulada por los ropajes del poder sagrado. Hablamos de Pedro I de Castilla, apodado por algunos como el cruel y por otros como el justiciero, un rey cuyo temperamento cambiaba con el viento y cuyas decisiones sembraron el terror en todo su reino. Nacido en 1334 como hijo de Alfonso XI y María de Portugal, Pedro subió al trono a los 16 años y desde entonces su vida fue una espiral de venganzas,
Pasiones desmedidas y traiciones ocultas. Los primeros años de su gobierno estuvieron marcados por su amor profundo y desafiante por María de Padilla, una joven noble que se convirtió en el centro de su universo hasta el punto de rechazar compromisos políticos y pactos matrimoniales con tal de estar con ella. Esto desató la furia de la nobleza y de su propio círculo familiar, quienes conspiraron sin descanso para apartarlo del trono. Pedro respondió con una frialdad calculada y despiadada. Organizó ejecuciones sin juicio previo, quemó villas enteras donde sospechaba conspiración y mandó degollar a sus propios parientes bajo acusaciones de traición. Cuentan que un día mandó encerrar a su hermanastro Fadrique en el Alcázar de Sevilla y que lo recibió con sonrisas antes de clavarle una daga en el corazón con sus propias manos. Mientras su hermano caía, Pedro se limpió la sangre de los dedos como si fuera vino derramado en un banquete. Dicen que en sus momentos de mayor rabia recorría las calles disfrazado, escuchando las conversaciones del pueblo para luego hacer arrestar a quienes se atrevían a criticar su mandato. Su reinado fue una cadena interminable de purgas silenciosas, desapariciones misteriosas y cuerpos sin nombre flotando en los ríos cercanos a las fortalezas. Su obsesión por el control era tal que mandaba a registrar cada rincón del reino, desde las posadas más humildes hasta los monasterios más recónditos, en busca de signos de deslealtad, y si alguien levantaba la voz, aunque fuera en un susurro, encontraba su final en la fría hoja de una espada. La muerte de María de Padilla lo sumió en una oscuridad aún más densa y enfermiza. Algunos testigos aseguran que la visitaba cada noche en la cripta y que hablaba con su cuerpo embalsamado, como si aún pudiera escucharle los monjes que custodiaban el lugar. Decían haber visto sombras que no pertenecían a este mundo y haber oído lamentos que congelaban la sangre. Pero incluso en medio de su locura, Pedro mantenía una extraña relación con la justicia formal. Era severo con los corruptos, implacable con los bandidos y protector de los judíos en un tiempo donde el antisemitismo era la norma. Esto hizo que algunos lo llamaran el justiciero, aunque sus métodos fueran igual de sangrientos que los crímenes que intentaba erradicar. Su final fue tan brutal como su vida. En 1369 su hermanastro Enrique de Trastámara, con el apoyo de Francia y de las casas enemigas, lo derrocó tras una sangrienta guerra civil. Pedro fue asesinado a traición en una tienda de campaña donde creía haber llegado para negociar. Su cadáver fue arrojado a una fosa sin ceremonias y los cuervos se encargaron de repartir su legado entre los ecos del viento y los muros rotos de castillos olvidados. Más al norte, en Escocia, otro rey sembraba el terror con métodos distintos, más silenciosos pero igual de destructivos. David, aunque no es recordado por escenas de sangre y fuego, transformó el paisaje político y religioso de su reino con una mano de hierro envuelta en terciopelo. Nacido en 1084 y educado en la corte anglo-normanda, David trajo consigo ideas modernas que chocaron con las estructuras tribales de Escocia, y su cruzada por imponer la reforma monástica y el feudalismo inglés fue una guerra cultural que borró generaciones enteras de costumbres y líderes locales. Impuso nuevos impuestos, redistribuyó tierras a nobles foráneos y forzó a los clanes a jurar fidelidad bajo pena de exilio o muerte. Aunque se vestía de piedad y asistía a misa cada mañana, sus decisiones destruyeron pueblos enteros y desplazaron a miles de familias que nunca volvieron a encontrar su lugar en el mundo. Se dice que en sus últimos días, David dormía inquieto y que hablaba en sueños con acentos que ya no eran humanos, como si las voces de los espíritus del norte vinieran a reclamar lo que les fue arrebatado. Y aunque la historia oficial lo recuerda como un modernizador, los huesos enterrados bajo las piedras antiguas de Escocia cuentan otra historia, una donde los templos sustituyeron a los bosques sagrados, donde las cruces ocuparon el lugar de los tótems y donde los susurros del pasado fueron callados por decretos sellados en tinta negra. Cada uno de estos reyes dejó su huella en la historia, una huella oscura, invisible desde la distancia pero imborrable al acercarse, y apenas estamos comenzando nuestro recorrido por estos reinos del espanto, porque aún queda por narrar la historia del rey que convirtió el hambre en política, del soberano que reía mientras su pueblo moría de peste y del monarca cuya corona fue construida con los huesos de sus enemigos. Si quieres seguir explorando estas sombras, quédate conmigo, cierra los ojos si lo deseas, y deja que la noche te lleve más allá de lo que creías conocer sobre los reyes y la historia misma. Y mientras las sombras del norte aún susurran las consecuencias de decisiones tomadas entre la luz de los vitrales y el eco de pasos monásticos, nos dirigimos ahora al corazón del Sacro Imperio Romano Germánico, donde encontramos a un emperador cuya obsesión por el control rozaba la locura y cuyo legado mezcla grandeza con una oscuridad inquietante. Federico II de Hohenstaufen fue coronado emperador en el año 1220 y desde entonces su figura se convirtió en una contradicción andante. Fue amante de las artes y de las ciencias, mantenía correspondencia con sabios árabes, hablaba 6 lenguas y promovía la arquitectura y la filosofía como pocos monarcas en la historia. Sin embargo, su inteligencia brillante estaba teñida por una necesidad enfermiza de dominación y de vigilancia absoluta. Su corte en Palermo era descrita como un lugar donde los poetas escribían versos al son de gritos lejanos provenientes de las celdas subterráneas donde se experimentaba con la voluntad humana, porque Federico no solo gobernaba, sino que estudiaba a sus súbditos como si fueran piezas de un experimento social y moral. Mandó construir cámaras secretas donde observaba a personas encerradas sin contacto humano para ver si desarrollarían religiosidad por sí solas, y encerró a bebés sin que nadie
les hablara para comprobar si el lenguaje era innato o aprendido. Los que sobrevivían lo hacían con miradas vacías y temblores incontrolables mientras el emperador anotaba resultados con la frialdad de un anatomista. Entre las sombras de su biblioteca los cronistas hablaban de él como del anticristo del mediodía, por su rechazo a la autoridad papal y su inclinación por rodearse de astrólogos, alquimistas y herejes protegidos en sus palacios. Algunos decían que practicaba rituales bajo la luna llena y que había sellado un pacto con fuerzas antiguas para prolongar su reinado. Su política represiva era despiadada con los rebeldes. Los castillos eran destruidos piedra por piedra y las familias de los traidores eran despojadas de todo y obligadas a marchar desnudas por las calles hasta desaparecer de la memoria colectiva, pero nada parecía satisfacerlo del todo. Su insaciable curiosidad lo llevaba a castigar tanto como a crear, y su visión del mundo como un mecanismo exacto requería eliminar todo lo que no encajara en su diseño. Cuando murió en 1250 lo hizo solo rodeado de manuscritos y jaulas vacías. Sus enemigos celebraron su muerte como el fin de una era herética y sus admiradores lloraron por siglos lo que consideraban la pérdida de un genio adelantado a su tiempo. Avanzando aún más hacia el este llegamos a Hungría, donde Bela IV es recordado por una paradoja espeluznante, porque aunque se le honra por haber reconstruido el reino tras la invasión mongola, su método fue tan brutal como la destrucción que buscaba reparar. Tras la devastación de 1241 Bela decretó una política de repoblación forzada obligando a comunidades enteras a trasladarse a regiones inhóspitas bajo pena de ejecución. Muchos campesinos fueron arrancados de sus hogares ancestrales para construir fortalezas en lugares donde la tierra no daba sustento ni sombra y donde los lobos aullaban a plena luz del día. El rey les prometía protección y tierra fértil, pero lo que recibían era aislamiento, hambre y abandono. La nobleza local fue despojada de derechos y sustituida por militares leales que imponían la ley con látigo y fuego, y en los monasterios, el eco de los rezos era silenciado por los sollozos de quienes buscaban refugio y encontraban represión. Bela dormía con los mapas extendidos sobre su cama, obsesionado con restaurar el territorio palmo a palmo, aunque eso significara sacrificar miles de vidas. Se decía que su voz era serena como la de un sacerdote, pero sus órdenes eran tan frías y letales como la hoja de una lanza, y que los pocos que se atrevieron a discutir sus planes fueron encontrados colgando de los árboles fronterizos con la lengua cortada y una frase escrita con sangre sobre sus pechos: el silencio también construye reinos. Hacia el final de su vida Bela se rodeó de consejeros mudos y de monjes ciegos, como si ya no quisiera ver ni oír las consecuencias de sus actos. Y aunque las ciudades que fundó aún permanecen en pie, sus cimientos están hechos del sufrimiento de aquellos que nunca llegaron a habitarlas. Y así, entre glorias oficiales y horrores susurrados, seguimos avanzando en esta noche sin fin, donde la historia revela sus rostros más crueles escondidos tras coronas de oro y mantos bordados. Ahora es tiempo de volver al oeste y hablar de Carlos VI de Francia, conocido como el bien amado, pero también como el loco, un rey que heredó una guerra interminable y una corte fragmentada, pero cuya mente quebrada llevó al país entero al borde del abismo. Ascendió al trono a los 11 años, pero fue coronado rey de pleno derecho en 1380 y por un breve periodo pareció ser un monarca prometedor, reformador e incluso compasivo. Sin embargo, a los 25 años sufrió el primero de sus episodios de locura. Mientras cabalgaba por el bosque de Le Mans, atacó a sus propios soldados con la espada, creyendo que eran traidores enviados por enemigos invisibles. A partir de entonces su mente se fragmentó en pedazos errantes. Algunos días se creía hecho de cristal y prohibía a sus sirvientes tocarlo por miedo a romperse. Otros días no reconocía a su esposa ni a sus hijos y huía por los pasillos gritando nombres que nadie entendía. Encerrado en su palacio, la corte intentaba mantener la farsa de un gobierno funcional. Mientras Francia se desmoronaba entre guerras internas y ocupaciones inglesas, los nobles se repartían el poder como buitres alrededor de un cadáver caliente. Mientras el rey murmuraba conejos y demonios entre las columnas de mármol, se decía que su mirada estaba siempre fija en algún punto invisible y que su voz era tan suave como el murmullo de una vela a punto de extinguirse, pero que en la noche gritaba con tal intensidad que las ratas huían del palacio. Aunque no fue un tirano en el sentido clásico, su incapacidad para gobernar permitió que otros ejercieran la crueldad en su nombre, y su reinado se convirtió en un teatro de máscaras donde el verdadero horror estaba detrás del telón. Cuando finalmente murió en 1422 lo hizo sin saber quién era, rodeado de rostros que ya no tenían nombre ni forma, y la historia se encargó de recordar su figura como una tragedia viva, una advertencia de que incluso la realeza más noble puede caer en abismos de oscuridad insondable. Y todavía quedan nombres por susurrar bajo la luz tenue de esta noche interminable: reyes que hicieron de la tortura una firma, de la traición una moneda y de la corona un peso que dobló sus espaldas y rompió sus almas. Y cuando los ecos de la locura de Carlos VI aún flotan como humo frío en el aire, viajamos ahora al corazón del Cáucaso para encontrarnos con un gobernante cuya crueldad se transmitió de generación en generación, no por leyenda sino por cicatrices visibles sobre la piel de su pueblo. Hablamos de Timur, también conocido como Tamerlán el Cojo, un hombre nacido en 1336 cerca de Samarcanda, cuya ambición no conocía fronteras ni misericordia. Timur no era técnicamente un rey medieval europeo, pero su influencia en la historia del continente fue tan devastadora que su sombra oscura alcanza incluso las crónicas más lejanas de Occidente. Se autoproclamó heredero de Gengis Khan y desde joven demostró una habilidad inhumana para la estrategia militar y una pasión
Ardiente por el control absoluto, su cojera no le impidió montar a caballo durante días sin descanso, liderar ejércitos a través de desiertos infernales y conquistar ciudades con la precisión de un escultor sádico. Dicen que cuando su ejército se aproximaba, el aire cambiaba y que los perros huían en silencio, como si algo más que hombres se acercara a su firma. Era una pirámide de cráneos al final de cada conquista, una estructura macabra levantada con las cabezas de soldados civiles, monjes, comerciantes y niños como advertencia para los que se atrevían a resistirles. Se cuenta que en la ciudad de Isfán mandó ejecutar a 70.000 personas en un solo día como castigo por un levantamiento local, y que las arenas del desierto aún recuerdan los gritos en lenguas olvidadas. Timur justificaba cada masacre como una obra divina, un castigo necesario para moldear un nuevo orden mundial, y mientras tanto su corte brillaba con estudiosos, astrónomos y poetas que recitaban versos entre los muros donde la sangre aún no se había secado. Construyó palacios con muros esmaltados de azul y oro mientras los esclavos eran enterrados vivos bajo sus cimientos como sacrificio fundacional. Su mirada era descrita como una mezcla de fuego y hielo, y algunos decían que no parpadeaba nunca, como si su alma hubiera sido reemplazada por un espectro de guerra. Antes de cada batalla se retiraba a su tienda para hablar con las estrellas o con lo que él creía que eran las estrellas, y cuando salía de nuevo sus ojos brillaban con una luz imposible. Los prisioneros importantes eran llevados ante él como ofrendas y juzgados en silencio. Con un gesto podía condenar a una ciudad entera a desaparecer, y lo hacía con la misma calma con la que otro podría firmar un pergamino. Cuando murió en 1405, su cuerpo fue colocado en una tumba de jade bajo la inscripción: cuando me levante, el mundo temblará. Y aunque los siglos han pasado, hay quienes dicen que su espíritu nunca descansó y que cada guerra brutal que nace en su antigua tierra es solo una nueva exhalación suya desde las profundidades del tiempo. Dejando atrás el polvo de Samarcanda, seguimos nuestro recorrido hacia las nieves eternas de Noruega, donde Harald IV, conocido como Harald Hille, reinó brevemente, pero con una intensidad sangrienta que marcó una era de traiciones y fracturas internas. Este rey nació en Irlanda y reclamó su derecho al trono noruego tras afirmar ser hijo ilegítimo del rey Magnus Berth. Para probar su linaje aceptó pasar por la ordalía del hierro candente y sobrevivió, lo que fue considerado una señal divina. Pero su reinado no sería recordado por milagros, sino por su inestabilidad enfermiza y su tendencia a eliminar enemigos incluso antes de que se volvieran amenazas reales. Se decía que en sus banquetes hablaba en susurros con cabezas decapitadas que mandaba conservar en cofres sellados como trofeos y advertencias. Los clanes rivales desaparecían en medio de tormentas extrañas y los cuerpos eran hallados semanas después, con símbolos tallados en la piel. Harald se rodeaba de sabios paganos a los que llamaba los oídos del hielo, y que le aconsejaban con cánticos durante la noche. Cuenta la leyenda que hizo enterrar vivo a uno de sus propios hijos por haber llorado demasiado fuerte en presencia de los dioses. Cuando finalmente fue asesinado en su cama por orden de su rival Sigurd Slembe, se encontró sobre su pecho una daga ritual de plata, y en la pared junto a su lecho alguien había escrito con sangre runas antiguas que decían: el poder no bendice, solo devora. Y así también en las tierras frías el poder dejó cicatrices invisibles en el hielo que aún susurra bajo la luz polar. Mientras tanto, en el corazón mismo del Mediterráneo, un rey cuya figura ha sido distorsionada por las leyendas dejó una huella tan ambigua como terrible. Roger II de Sicilia, conocido por su brillantez política y cultural, fue también un tirano oculto tras túnicas de sabiduría. Promovió la tolerancia religiosa y la mezcla de culturas, pero mantuvo un sistema de vigilancia tan sofisticado que ni el más humilde pescador escapaba al control del trono. Mandó construir pasadizos secretos en todos los monasterios y palacios por los que sus espías se deslizaban sin ser vistos, y creó un archivo donde se registraba hasta el último murmullo del reino. Quienes eran acusados de sembrar desconfianza contra su reinado desaparecían en las catacumbas bajo Palermo, donde el aire estaba tan cargado de sal y silencio que los pulmones se rendían antes de poder gritar. Roger se jactaba de poder anticipar cualquier conspiración 3 días antes de que naciera, y sus enemigos no morían por traición sino por sospecha de pensamiento. El trono en el que se sentaba estaba construido con madera de barcos naufragados, y su corona incluía piedras rescatadas de tumbas de reyes enemigos, como si cada elemento de su poder estuviera empapado de muerte bella y calculada. Su reinado es aún admirado por muchos, pero entre los muros húmedos de Sicilia hay quienes cuentan que en las noches sin luna se escuchan pasos de cadenas invisibles y voces que repiten una sola palabra en múltiples lenguas: justicia. Este es el peso del poder que corrompe incluso a los más brillantes, y el viaje que estamos haciendo por la oscuridad continúa sin descanso. Aún quedan reyes por desenterrar, nombres que el polvo ha querido borrar, pero cuyas historias siguen vibrando entre las grietas de la memoria humana. Así que sigue aquí conmigo si quieres conocerlos uno por uno en este sendero sin amanecer. Y cuando ya creíamos haber visto lo peor que el poder podía engendrar, surge desde las brumas de los Balcanes la figura de Esteban Urov de Serbia, un joven monarca cuya debilidad no fue menos letal que la violencia de sus contemporáneos, pues el terror no siempre llega en forma de espada, a veces toma la forma de abandono, de promesas rotas, de ausencias que arrastran a un reino entero al abismo. Esteban ascendió al trono en 1355 tras la muerte de su padre el gran zar Doğan, un gobernante temido y
respetado que había llevado a Serbia a la cúspide de su poder. Sin embargo, el joven Uro no heredó la fuerza ni la astucia de su padre, sino una fragilidad de carácter que lo convirtió en una marioneta entre los señores feudales. Su voz apenas se oía en los consejos reales y sus decretos eran ignorados por los mismos hombres que bebían a su lado durante los banquetes. Los vasallos comenzaron a actuar como reyes en sus propios dominios y la nobleza se dividió el país como un cadáver recién enfriado. Sin nadie que impusiera el orden, los caminos se volvieron inseguros, los templos fueron saqueados y las aldeas abandonadas ante la amenaza constante de bandidos y tropas rivales. Esteban no ordenó castigos, no convocó ejércitos, no proclamó leyes. Su respuesta fue el silencio y la oración mientras el reino se deshacía entre sus dedos como arena mojada. Se dice que pasaba días enteros contemplando los tapices de su palacio, buscando respuestas en los hilos dorados, como si el destino pudiera ser leído. Allí los monjes que le atendían describieron una tristeza densa como niebla y afirmaban que por las noches se paseaba descalzo murmurando nombres antiguos que ya nadie recordaba. Aunque no mató con su propia mano, Esteban permitió que otros lo hicieran en su nombre, por omisión, por cobardía, por una melancolía sin fondo que lo paralizaba. Mientras los campesinos eran masacrados por bandas mercenarias, mientras los templos eran profanados, mientras las fronteras se derrumbaban como viejas murallas de barro, su reinado marcó el fin del imperio serbio, y aunque murió joven, su legado fue el de un reino quebrado cuya gloria fue devorada por la desunión y la negligencia. Los relatos antiguos aseguran que en su lecho de muerte preguntó en voz baja si alguien había oído cantar a los ángeles, y cuando nadie respondió soltó una lágrima que cayó sobre el mapa de su imperio ya irreconocible. Más allá en el tiempo y el espacio llegamos a la figura de Enrique VIII de Inglaterra, uno de los monarcas más célebres pero también más temidos de toda Europa. Su historia ha sido contada 1000 veces, adornada de escándalos matrimoniales y separaciones religiosas, pero pocas veces se profundiza en el frío acero de sus decisiones y en la sangre invisible que tiñó cada decreto real. Nacido en 1491, Enrique subió al trono en 1509 y desde el inicio su reinado estuvo marcado por una búsqueda desesperada de control y de herencia masculina. Para asegurar su dinastía no dudó en romper con la Iglesia de Roma solo porque el Papa se negó a anular su matrimonio con Catalina de Aragón, y al fundar la Iglesia anglicana convirtió la fe en un instrumento de poder absoluto. Monjes fueron ahorcados por negarse a aceptar su supremacía y monasterios enteros fueron saqueados bajo su orden, mientras él se rodeaba de tesoros confiscados y de aduladores que sabían cuándo inclinar la cabeza. La ejecución de Ana Bolena, su segunda esposa, fue un espectáculo orquestado con precisión letal. La hizo arrestar bajo acusaciones infundadas de adulterio e incesto, y aunque muchos sabían que eran falsas, nadie osó protestar. Ana subió al cadalso con la mirada firme mientras Enrique cazaba en los jardines como si la muerte no fuera más que otro trámite en la administración del reino, pero no fue la única. 6 esposas pasaron por su lado, 2 murieron ejecutadas, una murió en el parto, una más fue rechazada por su aspecto físico y otra tuvo la suerte de sobrevivirle. Su corte estaba impregnada de temor, cada sonrisa podía esconder un cuchillo y cada silencio podía ser interpretado como traición. Los pasillos del palacio de Viteal estaban cubiertos de alfombras gruesas, no solo por lujo sino para amortiguar los pasos de los espías y de los soldados que llegaban de madrugada a llevarse a los condenados. Enrique se volvió cada vez más paranoico, su cuerpo engordaba, su pierna supuraba de una herida que nunca sanó y su rostro se volvió rojo, hinchado, lleno de ira sin dirección, y aún así nadie se atrevía a mirar sus ojos directamente, porque una mirada mal interpretada podía ser el fin. Cuando murió en 1547 lo hizo entre susurros y sombras, con la seguridad de haber construido una Inglaterra más fuerte, pero con la certeza también de haber sembrado un reino de miedo cuyas raíces llegarían a generaciones futuras. Y ahora descendemos más al sur hasta el trono de Nápoles, donde reinó Juana, y una reina cuya historia es aún debatida por los historiadores, divididos entre la compasión y el horror, porque Juana gobernó en un mundo hecho por y para hombres, y su intento de ejercer poder femenino en una corte sedienta de sangre la llevó a convertirse en un enigma cruel. Ascendió al trono en 1343 con apenas 16 años y desde el principio fue rodeada de intrigas, intentos de manipulación y matrimonios arreglados. El asesinato de su primer esposo Andrés de Hungría marcó un punto de no retorno. Las circunstancias aún hoy son confusas, pero se dice que fue estrangulado y arrojado por la ventana del castillo sin que nadie interviniera. Juana fue acusada de haber ordenado su muerte, aunque nunca se hallaron pruebas definitivas. Su respuesta no fue la negación ni el llanto, sino una frialdad sorprendente. Continuó su gobierno, reforzó su autoridad y tomó decisiones que hicieron temblar a sus enemigos, pero también consolidaron su fama de mujer implacable. Ordenó ejecuciones silenciosas, despojó de títulos a nobles rebeldes y se rodeó de cortesanos que solo respondían a su palabra. La ciudad de Nápoles vivió años de riqueza y orden, pero también de terror latente, porque nadie sabía cuándo la reina decidiría que una amistad era traición, que un favor era deuda o que una sonrisa era desafío. Su trono era bello y sangriento, y la historia aún debate si fue una víctima que aprendió a sobrevivir en la selva de los poderosos o una depredadora que aprendió a disfrutar del olor del miedo. Cuando finalmente fue derrocada y encerrada en el castillo de Muro, no gritó ni lloró, simplemente pidió una vela encendida y un papel en blanco para escribir sus últimas órdenes. Nadie sabe qué escribió porque el pergamino fue hallado quemado a medias entre sus ropas, y las paredes aún susurran que en esa noche no solo murió una reina sino que nació una leyenda de fuego y silencio. Y así seguimos
descubriendo reyes y reinas que dominaron no solo con leyes y ejércitos sino con miedo y silencio, con palabras no dichas y gestos que pesaban más que espadas, y aún quedan más nombres escondidos en los márgenes de la historia aguardando que la noche los despierte. Y mientras las llamas de Nápoles consumen los últimos recuerdos de una reina que gobernó con mirada de acero entre puñales ocultos y plegarias rotas, viajamos ahora a los confines orientales de Europa, a las tierras de Valdai y los lagos helados donde surgió un zar, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de terror absoluto. Iván IV Vasilievich, más conocido como Iván el Terrible, fue el primer monarca en asumir el título de zar de todas las Rusias, y lo hizo con un propósito claro: moldear la nación a su imagen y semejanza. Con un puño cerrado y una fe deformada por la sospecha, Iván nació en 1530 en un palacio que se convirtió pronto en su prisión emocional. Su infancia fue una sucesión de traiciones, abandono y castigos públicos, presenciando ejecuciones desde una edad en la que otros niños aún jugaban con muñecos de madera. Los boyardos que controlaban la corte lo trataban como un títere y él aprendió a fingir, a obedecer, a observar, hasta que finalmente, al alcanzar la mayoría de edad, liberó todo el veneno que había fermentado en su alma durante años. Su ceremonia de coronación fue una mezcla de rito religioso y amenaza política. Colocó la corona sobre su propia cabeza, declarando que su poder provenía solo de Dios y que ningún hombre estaba por encima de él. De inmediato instauró un sistema de gobierno paralelo conocido como la Oprichnina, una guardia personal de hombres vestidos de negro montados en caballos oscuros que recorrían el país con látigos, cruces y cuchillos, purificando, según sus propias palabras, la tierra rusa de traidores, herejes y enemigos del zar. Estas patrullas no solo ejecutaban órdenes, sino que sembraban un miedo que penetraba las paredes más gruesas, los monasterios más alejados y los corazones más fieles. Los relatos de la época describen aldeas enteras arrasadas por haber mirado con desconfianza o no haber rezado lo suficiente por el bienestar del zar. Se dice que Iván exigía confesiones públicas en medio de tormentos inhumanos y que luego asistía a los castigos con una copa de vino en la mano, recitando versículos bíblicos con voz pausada, como si cada palabra bendijera la sangre que salpicaba el suelo. Uno de los episodios más oscuros de su reinado fue la matanza de Novgorod, una de las ciudades más antiguas y ricas de Rusia, que fue acusada de conspirar contra el trono. Iván marchó allí personalmente con su ejército y durante 5 semanas supervisó la tortura y ejecución de miles de ciudadanos, incluyendo monjes, niños y ancianos. El hielo del río Volkhov fue teñido de rojo y el silencio posterior duró siglos. Su paranoia alcanzó niveles tales que llegó a ejecutar a su propio hijo en un ataque de furia tras una discusión sobre asuntos de Estado. La escena quedó inmortalizada en un cuadro desgarrador donde el zar abraza el cuerpo sin vida de su heredero con ojos desorbitados, como si en ese instante comprendiera el peso de su propia locura sin retorno. Tras la muerte de su hijo y heredero, Iván se volvió aún más errático. Pasaba días encerrado en su cámara rodeado de iconos religiosos, reliquias ensangrentadas y mapas tachados con símbolos extraños, y cuando salía lo hacía como un espectro tambaleante, susurrando oraciones que nadie entendía. Su muerte en 1584 fue tan extraña como su vida. Algunos aseguran que fue envenenado, otros que falleció de un colapso nervioso en medio de una partida de ajedrez. Lo único cierto es que su cuerpo fue enterrado en una cripta custodiada por soldados que murieron uno a uno en los meses siguientes, como si el alma del zar no quisiera descansar y se llevara consigo todo lo que rozaba su féretro. Con él terminó una era de miedo, pero su sombra nunca se disolvió del todo, y aún hoy se dice que el Kremlin susurra su nombre cuando la niebla baja y el silencio pesa como un presagio. Desde las estepas rusas nos desplazamos al calor seco de Jerusalén en el siglo XII, donde reinó un rey que portaba la cruz con una mano y el puñal con la otra. Balduino IV de Jerusalén, apodado el Rey Leproso, ascendió al trono en una tierra devastada por la guerra, donde la religión y el poder eran inseparables y cada decisión podía encender una cruzada o destruir una dinastía. Balduino enfermó de lepra siendo adolescente, pero en lugar de ceder ante la compasión decidió convertir su fragilidad en herramienta de dominio. Gobernó con una severidad casi inhumana, imponiendo impuestos sangrientos para sostener la defensa del reino y manteniendo alianzas forzadas con nobles que apenas disimulaban su desprecio. Su rostro desfigurado era cubierto por velos de seda negra, pero su mirada seguía siendo tan aguda como una lanza. Quienes se acercaban a su trono afirmaban sentir un frío inusual, como si su presencia estuviera ya entre el mundo de los vivos y los muertos. Y aunque no fue un tirano en el sentido clásico, su forma de gobernar basada en el dolor físico y emocional impuso una rutina de angustia sobre Jerusalén. Cada aparición suya en público era recibida con un silencio denso. Los niños eran retirados de las calles y los comerciantes cerraban sus tiendas temiendo que el mínimo gesto pudiera interpretarse como desafío. Cuando su cuerpo comenzó a deteriorarse al punto de no poder caminar, mandó construir un trono con ruedas cubierto de espejos opacos que lo reflejaban por dentro y por fuera al mismo tiempo. Los pocos sirvientes que aún le asistían lo hacían en completo silencio, y se dice que en sus últimos días hablaba con su reflejo como si conversara con otro rey más cruel, más fuerte, más real. Murió en 1185 con apenas 24 años, pero su breve reinado fue suficiente para sembrar una atmósfera de misticismo y temor que aún flota en los callejones de la vieja ciudad. Y así seguimos viajando a través de reinos rotos, de coronas manchadas, de secretos, de voces que aún
Gritan en lenguas que el viento ha olvidado. Los reyes más terribles de la historia medieval no siempre empuñaron espadas, a veces sus armas fueron el silencio, la indiferencia, el miedo y el olvido, y aún quedan más nombres por descubrir en esta noche sin fin donde la historia y el horror caminan de la mano. Y si aún no tiemblas al oír el peso de una corona, entonces escucha con atención, porque llegamos ahora al corazón oscuro del norte germánico, donde se alzó un rey cuya locura metódica y frialdad quirúrgica transformaron el poder en una herramienta de destrucción absoluta. Hablamos de Erico XIV de Suecia, un monarca que subió al trono en 1560 y cuya mente brillante se descompuso poco a poco hasta volverse un laberinto de sospechas, delirios y ejecuciones. Erico era un hombre culto, políglota, apasionado por las ciencias y la astronomía, pero también obsesionado con los presagios, los envenenamientos y los espíritus invisibles que según él acechaban sus pensamientos. Desde el primer día de su reinado desconfió de todos, incluso de su propia sangre. Estableció un régimen de vigilancia paranoica donde los espías eran recompensados por denunciar hasta los sueños de los cortesanos, y cada carta enviada fuera del castillo debía ser copiada y leída en voz alta por un funcionario elegido por el propio rey. Se decía que al caer la noche Erico se paseaba por los pasillos del palacio disfrazado de sirviente, escuchando conversaciones tras las puertas y apuntando nombres en una libreta de cuero negro que nadie más podía tocar. Cuando sintió que su poder comenzaba a tambalearse por culpa de los nobles del consejo, ordenó la masacre de la familia Sture, una de las más influyentes de Suecia. La trampa fue elegante, los invitó a una reunión formal en el castillo de Uppsala, les ofreció vino, habló de paz y unidad, y cuando se retiraron a descansar los hizo ejecutar uno por uno y luego descendió personalmente a contemplar sus cuerpos sobre la piedra fría. Según un testigo susurró: ahora sí dormiré tranquilo, antes de regresar a su cámara y tocar el clavicordio durante horas como si nada hubiera pasado. Pero la culpa lo fue carcomiendo por dentro al mismo tiempo que su mente se quebraba. Hablaba con figuras invisibles, discutía con sombras y escribía cartas a emperadores muertos implorando ayuda para enfrentar una conspiración cósmica que según él tenía origen en las estrellas. Cuando su locura se hizo imposible de ocultar, fue depuesto por su medio hermano Juan III y encarcelado en una torre donde pasaba los días en silencio mirando por una rendija el cielo gris de Suecia y contando los pasos de sus carceleros. Finalmente fue envenenado con un plato de guisantes que él mismo había ordenado preparar durante años por miedo a ser asesinado. Así terminó un reinado marcado por la inteligencia deformada por el miedo, por el poder transformado en sombra y por un nombre que aún hoy hace estremecer a quienes conocen su historia. Y desde la bruma escandinava descendemos al caos dorado de Bizancio, donde reinó Andrónico IV, paleólogo, un emperador que representa como pocos la traición elevada a arte. Nacido en 1348, fue hijo del emperador Juan V, paleólogo, y desde joven mostró una ambición sin medida. Conspiró contra su propio padre aliándose con los turcos otomanos y vendiendo secretos del imperio a cambio de promesas vacías y apoyo militar. Organizó un golpe de estado en 1373 e intentó derrocar a su padre mientras éste rezaba en una iglesia, pero fue capturado y encarcelado en la misma celda donde tiempo atrás habían encerrado a herejes y ladrones. Se decía que allí pasaba los días tallando su nombre en las piedras con la uña hasta que su mano sangraba. Fue liberado años después tras nuevas traiciones y chantajes y finalmente logró coronarse como coemperador, pero el imperio estaba tan fragmentado y en ruinas que su título era casi simbólico. Mientras Constantinopla ardía de hambre y peste, Andrónico organizaba banquetes lujosos llenos de música y vino importado. Los ciudadanos morían en las calles y él navegaba por el Bósforo en barcos cubiertos de oro y terciopelo, riendo con cortesanos que ya no sabían distinguir entre cortesía y supervivencia. Mandó ejecutar a todo aquel que alguna vez había servido a su padre, incluyendo monjes ancianos y consejeros leales, y se decía que su voz se volvía aguda y temblorosa cuando pronunciaba la palabra traidor, como si estuviera dirigida siempre a sí mismo. Su muerte fue tan gris como su reinado. Murió olvidado en 1385 en una habitación oscura mientras la ciudad a la que había traicionado se preparaba para nuevas invasiones, y el trono que tanto ansiaba fue ocupado por otro nombre que pronto repetiría los mismos errores. Los muros de Santa Sofía aún conservan susurros de ese tiempo donde la traición era tan común como el incienso, y donde cada plegaria era una súplica por una paz que nunca llegaba. Desde las orillas del mar de Mármara viajamos ahora al centro montañoso de la península ibérica, donde se encuentra uno de los reinados más contradictorios de toda la historia medieval, el de Sancho IV de Castilla, apodado el Bravo no por su nobleza sino por la brutalidad de su carácter. Subió al trono en 1284 tras una guerra de sucesión sangrienta en la que no dudó en traicionar pactos dinásticos ni asesinar a parientes cercanos. Para asegurar su corona mandó matar al infante Fernando de la Cerda, legítimo heredero según muchos, lo que provocó una división profunda en la nobleza que duraría décadas, y para mantener el control instauró un sistema de represión que incluía torturas públicas, exhibiciones de cuerpos mutilados en las plazas y ejecuciones rituales frente a los templos principales. Sus enemigos no eran solo nobles o adversarios políticos, sino también poetas juglares y mujeres acusadas de brujería que eran quemadas en las noches sin luna como advertencia para todo aquel que se atreviera a hablar de más. Aunque favoreció la construcción de universidades y protegió a algunos sabios, todo su legado cultural está teñido de sangre y gritos ahogados, porque cada decreto firmado
Llevaba al reverso una lista de nombres que debían desaparecer. Se decía que por las noches se disfrazaba de monje y recorría las calles en silencio escuchando las confesiones de los borrachos y las oraciones de los desesperados, y que en una ocasión mandó ejecutar a un niño por haber escrito una burla en la pared del palacio. Su muerte fue abrupta y repentina. Algunos dicen que fue envenenado por su propia esposa, otros que una maldición cayó sobre él tras profanar una tumba real. Lo cierto es que su cadáver se conservó incorrupto durante años, como si ni siquiera la muerte quisiera tocarlo, y su rostro parecía aún vigilante, con los ojos entreabiertos, como si esperara que alguien se atreviera a olvidar su nombre. Y así en cada reino, en cada época, el poder se muestra como un espejo distorsionado donde los peores reflejos surgen no de la debilidad sino de la voluntad de moldear el mundo sin piedad, sin compasión, sin pausa. Y aún hay más nombres que pronunciar en esta noche interminable, más coronas pesadas, más gestos crueles, más historias que aún laten bajo el polvo de las catedrales. Y si aún quedaban dudas sobre el poder que puede corromper incluso a los más piadosos, entonces hay que mirar hacia el trono de Bohemia, donde un monarca llamado Venceslao IV convirtió la negligencia y la ira en políticas de Estado, gobernando no con sabiduría sino con impulsos erráticos y una brutalidad encubierta por ceremonias religiosas. Nacido en 1361, fue coronado rey a temprana edad y heredó un reino dividido, complejo y en constante tensión con el Sacro Imperio Romano Germánico. Al principio, parecía prometer reformas, protección al clero y diálogo con la nobleza, pero pronto se vio consumido por una inestabilidad interna que se reflejaba en decisiones cada vez más desconectadas de la realidad. Venceslao era conocido por desaparecer durante días, encerrado en habitaciones oscuras con apenas una lámpara encendida y una botella de vino fuerte como única compañía. Se decía que hablaba con las estatuas de los santos y que les pedía consejo, pero también que las golpeaba cuando las respuestas no eran las que él deseaba. Su corte se convirtió en una red de desconfianza, donde los cargos se otorgaban a cambio de favores oscuros y las lealtades cambiaban cada semana como los vientos en las montañas. No toleraba la crítica, ni siquiera la sugerencia de que algo debía cambiar, y cuando el arzobispo Han de Gentegn expresó preocupación por la corrupción creciente, fue arrestado y encerrado durante semanas en un calabozo húmedo sin más compañía que su propia sombra. Durante su reinado, la represión contra los campesinos alcanzó niveles desconocidos, impuestos desmedidos, castigos ejemplares por retrasos en los pagos y ejecuciones públicas diseñadas para sembrar terror. En las plazas de Praga, los días de mercado se convertían en espectáculos de humillación, donde familias enteras eran despojadas de sus tierras ante el aplauso forzado de soldados vestidos de gala. A pesar de su fe declarada, Venceslao mantenía una relación perversa con el clero, protegía a algunos monjes mientras mandaba quemar bibliotecas enteras por contener escritos que, según él, alteraban la voluntad divina. En una ocasión, hizo arrojar al río Moldava a un grupo de eruditos por haber debatido en público si el rey estaba por encima del papa. Su reputación se deterioró incluso entre sus aliados. Los embajadores extranjeros lo describían como errático, violento y emocionalmente inestable. Su propio hermano, Segismundo, organizó su captura en 1394 y lo encerró en Viena durante meses, alegando que el reino necesitaba orden. Aunque fue liberado gracias a negociaciones diplomáticas, nunca recuperó la confianza de su pueblo. Pasó sus últimos años aislado, rodeado de perros salvajes y murmurando en latín fragmentos de misas que nadie recordaba. Murió en 1419, aparentemente de un ataque al corazón, mientras dormía con una daga bajo la almohada y una corona rota a sus pies. Algunos afirman que esa noche, el cielo sobre Praga se tiñó de rojo durante minutos y que una voz profunda resonó entre los tejados, susurrando: «El trono no perdona a quienes lo convierten en espejo de su locura». Y con Venceslao, la línea entre el deber y el delirio quedó más borrosa que nunca, más peligrosa que siempre. Pero no fue el último. Porque aún quedan más nombres que la historia menciona con labios temblorosos y tinta manchada. Reyes que sellaron sus legados no con oro ni con ley, sino con miedo. Y esta noche, que aún no termina, nos seguirá mostrando sus rostros uno por uno. Y mientras los ecos del Moldava aún arrastran el lamento de un reino gobernado desde la sombra de una mente quebrada, nos dirigimos ahora hacia el corazón de Francia, donde otro rey convirtió el silencio en sentencia y el trono en altar de su propio narcisismo. Hablamos de Carlos IX, cuya juventud marcada por la manipulación materna y el miedo al vacío lo llevaron a perpetrar una de las masacres más infames de la historia europea, la matanza de San Bartolomé. Carlos ascendió al trono en 1560 con apenas 10 años, y su madre, Catalina de Medici, tomó el control efectivo del reino. Rodeado de consejeros que disputaban cada decisión como si se tratase de una guerra invisible, el joven rey creció entre venenos, cartas interceptadas y retratos que ocultaban pasadizos secretos. Francia, en ese tiempo, estaba dividida por tensiones religiosas profundas, católicos contra protestantes, dogma contra herejía, fe contra miedo. En 1572, tras años de tensión contenida,
Carlos firmó con su mano temblorosa la orden que sellaría su destino para siempre. En una noche sin luna, las campanas de París comenzaron a sonar y miles de hugonotes, protestantes franceses, fueron asesinados sin juicio, sin advertencia, sin piedad. Los cuerpos llenaron las calles, flotaron en el Sena, mancharon las paredes de conventos y mercados. Se dice que Carlos no dormía desde días antes y que, cuando las noticias comenzaron a llegar, reía, gritaba, luego lloraba, luego reía de nuevo. Algunos cortesanos afirmaron haberlo visto caminar por el Louvre descalzo, con los pies cubiertos de sangre seca, murmurando que todo era voluntad de Dios. Pero con el paso de los meses, su rostro comenzó a descomponerse. La culpa, la fiebre y el insomnio lo devoraban desde dentro. Su piel palidecía como papel viejo, su voz se volvió hueca y su mirada perdida. Mandó construir una sala cubierta de espejos para verse desde todos los ángulos, como si buscara una versión de sí mismo que pudiera perdonarle. Moría poco a poco cada noche, imaginando gritos que solo él podía oír. Finalmente, en 1574, falleció con apenas 23 años, cubierto por sábanas empapadas de sudor, delirio y sangre. En su último suspiro, cuentan que exclamó, «Todos esos muertos, todos están aquí conmigo». Y aunque su reinado fue corto, dejó una cicatriz indeleble en la memoria colectiva de Francia. Desde allí, el horror cruza el canal y nos lleva a Escocia, donde otro joven monarca vivió el poder como una maldición y el amor como un veneno. Hablamos de Jacobo, conocido también como Jacobo I de Escocia, un hombre brillante y temeroso, erudito y supersticioso, que convirtió la caza de brujas en una cruzada personal. Nacido en 1566, fue coronado siendo apenas un bebé tras la abdicación forzada de su madre, María Estuardo. Desde pequeño, fue educado con una mezcla de rigor intelectual y amenazas constantes de conspiraciones. Este ambiente lo llevó a desarrollar una obsesión con lo oculto, lo invisible, lo maligno. Creía que el demonio podía manifestarse en los susurros del viento, en los errores de imprenta, en los rostros tristes de las mujeres solas. Publicó tratados sobre brujería, como el Daemonologie, y mandó ejecutar a decenas de personas por el simple hecho de soñar con fuego o curar con hierbas. En North Berwick, una ciudad costera, más de 70 personas fueron torturadas para confesar pactos con el diablo. Algunos fueron arrancados de sus camas en mitad de la noche, colgados boca abajo, mutilados y luego quemados frente a multitudes silenciosas. Jacobo asistía a muchas de estas ejecuciones con una expresión vacía, como si no estuviera allí o como si estuviera esperando que la siguiente llama revelara algo que los libros no podían enseñarle. Su corte era un laberinto de sonrisas fingidas, tratados de paz con veneno al reverso y alianzas que se deshacían al menor gesto. Su esposa, Ana de Dinamarca, trató durante años de suavizar su carácter, pero acabó aislada, recluida en habitaciones frías donde solo los sirvientes más viejos se atrevían a entrar. Jacobo hablaba con sus retratos, escribía cartas que luego quemaba sin abrir, y recorría los pasillos como un espectro rodeado de libros abiertos por la mitad. Murió en 1625, convertido ya en rey de Inglaterra también, y aunque su imagen oficial fue la de un rey sabio y moderno, su sombra oscura aún se desliza por los corredores del castillo de Holyrood, donde los ecos de las confesiones forzadas aún tiemblan entre las piedras. Y así, uno tras otro, los reyes más terribles de la historia siguen emergiendo del pasado con sus coronas pesadas, sus manos manchadas, sus rostros irrepetibles. Algunos mataron con palabras, otros con decretos, y otros con la simple decisión de mirar hacia otro lado. Pero todos, de una forma u otra, dejaron un reino más frío que el que recibieron. Y mientras dure esta noche, los iremos conociendo uno por uno, sin prisa, sin juicio, solo con la luz tenue de una vela que no parpadea. Y si esta noche ha sido un viaje por el eco lejano de coronas que pesan más que el alma, entonces lo que viene ahora es el umbral final, donde los últimos nombres olvidados del horror medieval piden ser pronunciados antes de que el silencio los devore del todo, y entre esos nombres surge uno que aún estremece el corazón de Italia, Ezzelino III da Romano, tirano del Véneto, gobernante sin corona ni título real, pero cuyo reinado de terror superó al de muchos monarcas oficiales. Su nombre se susurra como maldición en los monasterios de Padua y Verona, donde aún se reza para que su alma no regrese a caminar entre los vivos. Nacido en 1194, Ezzelino ascendió al poder como aliado del emperador Federico II, pero pronto su ambición lo llevó a tomar por la fuerza castillos, villas, y hasta conciencias. Mandaba ejecutar sin juicio a quienes osaban mirarlo a los ojos y mantenía calabozos donde los prisioneros eran cegados, mutilados, enterrados hasta el cuello, y olvidados por meses. Se decía que paseaba por las celdas con una túnica blanca, descalzo, pronunciando el nombre de cada reo en voz baja,
para después decidir si merecía el infierno allí o el de más allá. Sus torturadores eran conocidos como los mudos, porque habían sido elegidos entre hombres que habían perdido la lengua por crímenes pasados y ahora servían a Ezzelino como sombras obedientes. En 1256, tras años de dominio, una coalición de ciudades logró capturarlo, lo llevaron herido y encadenado a Soncino, donde murió sin confesar ni mostrar arrepentimiento. Dicen que sonrió antes de morir, con los labios partidos y la sangre brotando entre los dientes, y que en ese instante se escuchó en el cielo un trueno sin nubes como si la tierra misma rechazara su retorno. Desde Italia viajamos por última vez hacia las llanuras de la actual Alemania, donde encontramos al emperador Luis IV de Baviera, hombre dividido entre la cruz y la espada, entre el cielo que pretendía obedecer y el infierno que él mismo construía. Luis gobernó en un tiempo de conflictos brutales entre el papado y el imperio y para imponer su autoridad, recurrió a la represión feroz, las excomuniones políticas, y la confiscación de tierras sagradas. En 1327 marchó hacia Roma y se coronó emperador sin el permiso del Papa, usando las manos de un sacerdote excomulgado como símbolo de su desafío. Allí mismo, en la Basílica de San Pedro, mandó quemar decretos pontificios y nombró a un antipapa que le fuera fiel como si la voluntad divina pudiera reescribirse a su favor. Bajo amenaza de lanza sus ejércitos sembraron el terror en conventos y abadías, donde los monjes eran obligados a jurar lealtad a su corona o a beber el contenido de sus propios frascos de tinta hervida. Se cuenta que una noche, en el monasterio de Tegernsee, los soldados del emperador hicieron bailar a los frailes encadenados alrededor de una hoguera mientras él observaba desde una torre cubierta de cruces arrancadas, y cada risa que soltaba parecía perforar el aire como una blasfemia. Su gobierno fue un largo grito entrecortado por decretos y hogueras, y cuando murió en 1347, al caer de su caballo durante una cacería, nadie lo esperaba, ni siquiera él mismo. Su cuerpo fue llevado a Múnich en secreto y enterrado sin ceremonia, mientras los muros de su palacio fueron cubiertos con telas negras durante 40 días, como si incluso la piedra necesitara luto por el peso de su mandato. Y ahora, que ya casi no quedan nombres por mencionar, que la vela está a punto de consumirse y que los ecos del pasado se confunden con el silencio del presente, podemos detenernos un instante y preguntarnos qué tienen en común todos estos reyes, todos estos tronos manchados por la sangre y el miedo. No todos fueron crueles por naturaleza, algunos fueron víctimas de su tiempo, otros de sus miedos, otros simplemente humanos que llevaron la corona como quien lleva una maldición, pero todos, sin excepción, marcaron su época con decisiones que aún resuenan en los templos en ruinas, en las cárceles vacías, en las catedrales sin nombre, y mientras sus estatuas se desmoronan bajo la lluvia y sus nombres se borran de las monedas, sus historias siguen vivas, latiendo entre nosotros como advertencias, como sombras, como preguntas sin respuesta, porque quizá lo más terrible no fue lo que hicieron sino lo que permitieron que el poder hiciera con ellos y con quienes les rodeaban. Y ahora que todo ha sido contado, que los ecos de los peores reinados han cruzado el umbral del sueño y que cada nombre olvidado ha sido pronunciado con la calma de quien sabe que el horror también puede susurrarse, es tiempo de cerrar esta noche con la última verdad, que el poder no es en sí mismo cruel, pero sí es la puerta por la que la crueldad más pura entra al mundo sin ser detenida, sin ser rechazada, solo reverenciada. Los reyes más terribles de la historia medieval no fueron siempre monstruos al nacer. Muchos comenzaron como jóvenes prometedores, rodeados de promesas, de libros, de cruces, de esperanzas, pero bastó que el mundo se inclinara una sola vez ante ellos para que dejaran de ver a las personas como iguales y comenzaran a medir las almas por su utilidad y las vidas por su obediencia. Algunos gobernaron con sangre, otros con miedo, otros con ausencias, y otros con delirios, pero todos dejaron tras de sí una estela de voces rotas que aún tiemblan entre las paredes de castillos derruidos y calles donde nadie recuerda sus nombres con cariño, solo con estremecimiento. Y así, en esta noche que termina, comprendemos que cada historia narrada no es solo una página del pasado, sino un espejo del presente, porque las coronas han cambiado de forma, los castillos de nombre, los ejércitos de bandera, pero la sed de poder sigue susurrando las mismas promesas en los oídos de quienes creen que gobernar es poseer, no cuidar. Y si esta historia ha servido para algo, que sea para recordar que todo imperio, por más alto que se alce, puede construirse sobre el silencio, pero siempre termina ahogado en él. Por eso ahora, mientras las últimas palabras flotan en el aire como ceniza suave, puedes cerrar los ojos tranquilo, sabiendo que esos reyes, los más terribles, ya no volverán, salvo en las noches en que alguien los recuerde, en que alguien cuente sus historias, y en que el eco del miedo vuelva a vestirse de oro para intentar reinar una vez más. Pero esta vez, tú ya los conoces, y el conocimiento, incluso el más oscuro, siempre será una luz que la historia no puede apagar. Gracias por acompañarme hasta el final. Suscríbete si quieres seguir descubriendo lo que el pasado oculta bajo capas de siglos y sombras, porque la historia continúa, incluso cuando creemos que ya se ha dormido.